Amados hermanos, ¿cómo están? En esta tarde quiero llegar a ustedes para saludarlos. Me siento con gozo el poder estar por este medio transmitiendo sobre todo la palabra de Dios. Amén. Espero que usted se encuentre en cada uno de sus hogares lo mejor posible, buscando agradar a la familia, recordando la palabra que aprende día a día y poder practicarla con la familia. Amados hermanos, hemos estado la semana pasada estudiando acerca de la apostasía personal. ¿Amén? Yo no sé si usted recuerda, pero apostasía personal quiere decir aquella persona que se ha apartado de algo que ha conocido. ¿Amén? Sobre todo habla de la apostasía en cuanto a la teología y la apostasía en cuanto a la moralidad. Hemos estudiado en detalle ello y en esta tarde sé que el tema de la palabra es para nosotros en estos tiempos importante. ¿Por qué? Porque solo la palabra nos va a sostener, solo la palabra nos va a ayudar. Y yo quiero traerles un tema, creo que como iglesia del Señor conocemos, pero quiero que con su familia usted pueda escuchar, o los que de alguna manera no han escuchado el Evangelio puedan también tener este tema presente. Es el tema de la fe salvadora. Amén. La fe salvadora. Yo quisiera que por favor nos ubiquemos en el libro de Romanos, capítulo 1, en el verso 17. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por fe vivirá. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Pablo escribe esta carta a los romanos y él comienza en el verso a decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. El Evangelio, hermanos, muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al confiar en Cristo, entremos en una buena relación con Dios. Dios nos declara justos por fe y solo por fe. Ahora, la justicia de Dios es la vía para justificar a los pecadores, es decir, para restablecer nuestra inocencia ante Dios. Amados hermanos, vemos que en el Antiguo Testamento las personas no eran salvas por las obras o la obediencia de la ley. Las personas pusieron su fe en un Mesías que vendría a darle salvación. Qué bueno es el Señor, que siempre da promesas a su pueblo. Entonces, hermanos, la salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana, es decir, por la fe que el hombre pueda tener. Amén. Ahora, esta fe salvadora, amados hermanos, es la fe en Jesucristo y es la única condición que Dios exige. Amén. Para que tenga el hombre salvación. La fe no es solo una confesión de labios, amén, una confesión de labios que se cree en Jesucristo, sino más bien es una confesión que va a brotar del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos le alaban al Señor, amados hermanos, por la salvación de Dios? Amén. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento, nos enseña la palabra de Dios acerca de la fe. E incluye, vamos a ver, 4 elementos principales. Amén. 1 es tener fe. 2, la fe implica arrepentimiento. 3, la fe incluye obediencia a Jesucristo y a su palabra. Y como 4, la fe incluye una comunión personal y sincera con Jesucristo. Amén. Entonces, vamos al punto 1. ¿Cómo tener fe en Jesucristo?
yo quiero decirles, hermanos, nosotros a veces hablamos de la fe. Ahora, la fe, yo quiero decirte que se compone por conocimiento, creencia y confianza. Amén. Conocimiento, creencia y confianza. Conocimiento es esencial, hermano, para el creyente. Amén. Es esencial el conocimiento para que el creyente tenga fe. Amén. Por eso la palabra dice: inclinad vuestro oído, venid a mí y vivirá vuestra alma. Bendito es el Señor. Y dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Por eso, hermanos, es importante. La fe se compone por conocimiento. La fe se compone por creencia. La fe es por el oír. El que cree en Jesucristo, que tiene vida eterna. Amén. Y la confianza es aquella que en el libro de Salmos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Aleluya. Por eso, hermano, esta fe, en primer lugar, en el creyente, comienza desde el conocimiento de la palabra de Dios. Empieza la creencia y tiene que haber confianza. No te olvides, amadas hermanas, amados hermanos. Amén. Entonces, tener fe significa, como decía, creer, conocer, confiar firmemente ¿en quién? En Jesucristo, crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal, porque cada uno tiene que buscar la salvación a través de esta fe. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que esta fe en Jesucristo abarca creer de todo corazón, rendirnos a la voluntad de Dios y entregar todo nuestro ser a Jesucristo. Amén. Eso es lo que tiene que hacer cada uno de los que escuchan la palabra de Dios. Amados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos pueden decir: sí, yo estoy yendo a la iglesia, porque quizás algunas veces han escuchado en la televisión, en la radio, acerca de la palabra, pero realmente ese conocimiento, esa creencia y esa confianza abarca tu fe realmente en tu corazón, para que estés rendido a los pies del Señor. Por eso, hermanos, para ello, como punto número 2, hemos visto también que la fe implica arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con una verdadera renuncia. Amén. Uno tiene que renunciar a los pecados cometidos, y cuando venga la tentación uno tiene que renunciar. Amén. Huir de las tentaciones para no caer en pecado. Uno tiene que volverse a Dios por medio de Cristo. Esa es la fe salvadora, hermano. Esta fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento, porque yo sé que necesito estar arrepentido delante de Dios, porque Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi lucha, cómo yo me esfuerzo por no fallarle al Señor, porque me he arrepentido. No quiero ya regresar atrás, quiero yo seguir en ese camino que Dios ha trazado. Amén. Jesucristo ha venido a darnos un nuevo camino, y ese camino uno tiene que continuar. Amén. Dejar el pecado, dejar todo lo que nos pueda apartar del Señor, con un arrepentimiento genuino. Hermano, vamos a ver como punto 3 que la fe incluye obediencia a Jesucristo y a su palabra. Esto tiene que ser, hermano, como un estilo de vida que es inspirado por la fe. Amén. Fe porque yo leo la palabra, estoy conociendo la palabra, estoy creyendo en la palabra, yo tengo confianza que su presencia está conmigo, que me va a ayudar. Entonces yo tengo que ser agradecido al Señor. Amén. Esta fe de obediencia tiene que ir acompañada con gratitud a Dios y darle gracias a la obra regeneradora del Espíritu Santo que Él ha prometido que cada uno de sus hijos que guardan su palabra. Por eso dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará y vendremos. Y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en Él. Amén, hermanos. Por eso el Espíritu Santo mora en el cristiano, mora y nos está regenerando. Amén. Por tanto, hermanos, la fe y la obediencia
van ligadas, son inseparables. Amén. No puede haber, hermano, que se desligue la fe de la obediencia. Amén. Yo tengo fe en la palabra, yo tengo que creer en esta palabra, yo tengo que obedecer a la palabra, así como lo hacían los hombres santos que habla la Biblia. Amén. Ellos aún a la muerte no temieron, hermanos, porque ellos esperaron en la palabra de Dios, recordaban las promesas de Dios y eran obedientes. Amén. Por eso la obediencia y la fe no deben separarse. Ahora, la fe salvadora que no produce santificación, hermano, es ilegítima e imposible para dar salvación. Amén. Por eso es importante la obediencia a la palabra del Señor. En estos tiempos, más que nunca, vivamos, hermanos, la palabra de Dios. Es tiempo en cual Dios, en el que estamos creyendo, amén, nos está dando la oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, como manda su palabra. Ahora, como punto 4, también hemos visto la fe. Y esta fe incluye la comunión personal y una comunión, hermana, sincera. Amén. Sincera. Sabemos que de Dios no nos podemos burlar, no podemos nosotros ocultar nada. Amén. Dios realmente nos conoce a perfección. Entonces, nosotros sabemos que esa fe, esa comunión personal y sincera a Jesucristo, van a expresarnos en confianza, en amor, en lealtad, en gratitud. Entonces la fe, en su sentido más elevado, no puede diferenciarse bien del amor. Es una actividad personal de sacrificio, de entrega dirigida a Cristo. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo me rindo a Cristo? Yo me someto a su voluntad. Yo quiero vivir agradándole al Señor, porque sé que Él me está preparando en esta tierra. Amén. Y todo lo que nosotros pasamos, no nos olvidemos que es el proceso de Dios en nosotros. Amén. Así que, hermanos, la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es la que tiene que aumentar, la que tiene que fortalecerse. Esa fe tiene que crecer. Hermanos, la confianza y la obediencia se convierten en fidelidad, en adoración al Señor. La fidelidad y la adoración se convierten en una intensa sensación de querer acercarnos más, estar con Él. Amén. Acercarnos y amar al Señor Jesucristo con todas nuestras fuerzas. Esa fe en Cristo lleva a una nueva relación con Dios y nos exime de la ira de Dios, amados hermanos. Miren lo que dice en Romanos 1:18, la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo se encuentra la condición de los hombres en estos tiempos? Hay mucha injusticia. Amén. Hay mucha injusticia. Pero Dios tiene una verdad. Y el hombre no puede ir contra esa verdad. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, amados hermanos, amén, porque Dios nos quiere librar de esa ira. Dios está irado, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 7:11, que Dios está airado todos los días, amén, todos los días. Dios es juez justo, dice la palabra, amén, y Él está airado todos los días contra el pecador. Si no se arrepiente, tiene armas de muerte preparados. Por eso, hermano, Él tiene misericordia de nosotros y en estos tiempos nos muestra su palabra y nos dice, hay que tener fe. O sea, tienes que conocer, tienes que creer, tienes que tener confianza en Él. Eso es fe. Amado hermano, amados amigos, amadas familias que ustedes se están reuniendo en sus hogares, y ustedes puedan estudiar la palabra, porque la palabra te da sabiduría.
y te aumenta la fe. Por eso hay que leer la palabra del Señor. Ahí vamos a conocer la verdad y vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de hacer lo malo. Hermana, la palabra del Señor nos dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvo mediante la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Aleluya. Es un regalo de Dios. Amén. Hermana, por gracia nosotros somos salvos mediante la fe. Hemos visto qué es la fe, qué es lo que cada hombre tiene que tener: conocimiento, creencia y confianza. Amén. Para que tú puedas tener salvación. ¿Qué cosa es salvación? Es liberación, es pasar con seguridad, es tener protección de daño. Porque, hermanos, Dios quiere salvarnos de todo ello, porque sabe que el hombre, cuando está en pecado, va derecho a una condenación eterna. Y Dios nos quiere librar, nos quiere proteger de ese daño. Amén. Ahora nos quiere hacer pasar con seguridad a otro nuevo camino, de muerte a vida, de tinieblas a luz. Amados hermanos, de bendición en bendición tenemos que vivir. Amén. Yo me refiero a la bendición de la presencia de Dios, la bendición de las promesas de Dios, la bendición de poder llamarnos hijos de Dios y tenemos esperanza en el Señor. Amados hermanos, Dios quiere librarnos, porque el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, amados, está atado. Amén. Está atado a todo engaño, a toda mentira, a todo pecado, está esclavizado al pecado. Por eso, a través de la fe en la palabra, Dios, hermano, comienza a romper toda cadena. Amén. Rompe toda cadena, toda atadura, nos hace libres. Dios quiere librarnos de todo mal eterno. Por eso es la salvación, y esto es una gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, amados hermanos? Amén. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia, en el Nuevo Testamento, Dios se revela a sí mismo como el Dios de gracia y de misericordia. Pero Él manifiesta su amor para su pueblo, no porque ellos lo merecieran, sino por su propio deseo de ser fiel a las promesas dadas desde Abraham, a Isaac, a Jacob. Amén, amados. Por eso la gracia, ¿qué cosa es la gracia? Es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo se recibe? Recibe el creyente, hermano, esa gracia. Es un regalo de Dios. Esto viene, amados hermanos, como regalo de Dios a cada creyente de parte del Espíritu Santo. Y esto imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Toda la actividad cristiana, todo lo que hagamos, toda obra, hermana, de nuestra vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia. Amén. Depende de esa gracia de Dios, depende de ese favor de Dios. Porque, hermano, la gracia de Dios, ¿qué es? La presencia, es el amor de Dios en cada vida, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada hermano, que cada día nos sintamos llenos de fe. Amados hermanos, mire, Dios nos da una medida de gracia como un don. Eso dice la palabra del Señor. Y esto lo da a los incrédulos, para que puedan creer en el Señor Jesucristo. ¿Acaso eso no es una gran bendición? Mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra del Señor. Entonces, Él da esa medida de gracia como un regalo, como un don a los incrédulos, para que puedan creer en el Señor Jesucristo, para que sean salvos. Amados hermanos, Dios da gracia a los creyentes para que sean libres del pecado, para que puedan producir en ellos, como dice su palabra, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito es el Señor. ¿Y para qué más? Para que oren. Amén. Dios nos da su gracia. Hermano, por su gracia nosotros podemos orar, clamar. Amén. Por la gracia de Dios nosotros podemos crecer en Cristo. Podemos testificar acerca de Cristo el Señor. Amados hermanos, por eso es una bendición la gracia de Dios, la presencia y el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos, la gracia de Dios se debe desear y se debe buscar con diligencia. Amén. Esto, hermanos, amados, por eso la palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia.
de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hallar la presencia y el amor de Dios para nuestro socorro. Amados hermanos, por eso se recibe la gracia de Dios al estudiar la palabra, al obedecer la palabra, amén, al oír la proclamación del Evangelio, las buenas noticias de salvación, al orar, hermanos, al ayunar, al adorar a Cristo, al permanecer lleno de su Espíritu Santo, al participar de la cena del Señor. Amados hermanos, todo esto nosotros tenemos que anhelar. Cada uno de nosotros es responsable, amén, de tener esa gracia continua. Sabe que el pecado aparta del creyente de Dios, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, mantenernos firmes. Y el que no ha conocido a Dios, busque del Señor. Amén. Comience a decirle: Señor, yo quiero esa fe, ese conocimiento, esa creencia, esa confianza en ti, Señor. Amados hermanos, ¿sabía usted? Aún la iglesia tiene que en estos tiempos preocuparse. Amén. No podemos nosotros conformarnos, porque el creyente puede dejar de alcanzar la gracia del Señor, hermanos. Amén. Podemos dejar de alcanzar la gracia del Señor. Recibir en vano, hermano, muchas veces la gracia de Dios es cuando el Señor puede quitarnos esa promesa tan preciosa. En 2 Corintios capítulo 6, 1 dice la palabra: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Amados hermanos, lo que Dios nos da, su presencia, el amor que Dios nos da por gracia, como regalo, no debemos nosotros desmerecer. Amén. Hermanos, podemos dejar de alcanzar esa gracia. Por eso nosotros tenemos que buscar del Señor constantemente. Y nosotros como iglesia estamos llamados a pedir al Señor por nuestra familia, para que ellos también puedan tener esa fe salvadora. ¿Cuántos de nosotros queremos salvarnos, pero también que nuestra familia, que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres puedan alcanzar la salvación de sus almas? Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer? Por eso, hermanas, la palabra del Señor dice así: que somos embajadores en nombre de Cristo. Tú eres un embajador en nombre del Señor. Estás en tu casa, hermano, como embajadora de Cristo. Por eso, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Amados hermanos, cuánta necesidad de reconciliación con Dios. Usted en el hogar quizás está discutiendo, o quizás le trató mal, quizás puso una mala cara, quizás le contestó mal, quizás por alguna situación difícil se trataron de una manera incorrecta y está usted allí resentida. Pero yo creo que nadie en ningún lugar, cuando juntos viven todos allí, quiere estar peleado, ¿verdad? Uno se siente mal, uno quiere reconciliarse. ¿A qué hora le hablo? O espero que me hable, pero estamos en esa situación, ¿no? Que queremos hacer las paces. Así está Dios con el hombre. Hermano, Dios quiere reconciliarse con el hombre, porque el hombre con su pecado y Dios, un Dios santo, no están bien, en buena relación. Dios sí quiere reconciliarse. El hombre no quiere buscar del Señor, se olvida, está afanado en muchas cosas, está pecando. Eso hace de que no haya reconciliación con Dios. Pero Dios sí, en todo tiempo está, hermano, allí esperando a sus ovejas para que se puedan reconciliar. Amados hermanos, en Juan capítulo 10, 27, la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo soy esa oveja que conozco la voz de mi pastor, el pastor de pastores, el cual dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará?
y podamos decir: Señor, tú eres mi pastor, no me faltará tu palabra, no me faltará tu presencia, tu gracia, no me faltará eso que necesito para estar firme en el día malo, porque yo quiero salvación de mi alma. Yo no quiero, hermano, pasar una eternidad alejado de ti. Tienes que decirle: hermano, esto es algo serio. Amén, es algo serio. Por eso, hermano, dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos en este día están oyendo la voz del Señor a través de su palabra? Amén. ¿Cuántos de ustedes puedan ahí reconsiderar y decir: Señor, hasta este día, cuántas cosas hemos hecho que te ha ofendido, te hemos fallado? Dios está esperando que tú puedas confesar delante de Él, tú puedas declarar tus pecados delante del Señor. Dios es espíritu. Donde tú estás, cree, hermano, ya tienes conocimiento de que Dios es espíritu. Tú no lo puedes ver, pero Él está allí contigo. Donde tú estás, ahí está el Señor. Y ahí quiere Dios ayudarte. Si estás a punto quizás hasta de suicidarte porque te ha entrado depresión, te ha entrado desesperación, porque ves las noticias y ya no sabes qué hacer, qué será el día de mañana. ¿Sabes qué? Allí tú tienes que creer en aquel que te ama, en aquel que está contigo, en aquel que quiere levantarte, quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere librarte de la muerte espiritual, física y segunda muerte, porque para eso ha venido Jesucristo, para librarnos de una condenación eterna. Eso se llama la fe salvadora. Si ahora tú crees en el Señor Jesucristo, tú puedes ser salvo. Amén. Por eso hay que hacerlo con una confesión sincera. Amén. Tú tienes que hacerlo de corazón. Tú tienes que creer que Dios está para ayudarte. Dios es real. Dios es un Dios vivo. Dios está con los que le invocan de corazón, con aquel que realmente se arrepiente de su pecado. Amén. Con aquel que realmente quiere obedecerle al Señor. Amados hermanos, amados amigos, amados que usted me está mirando de donde esté, ¿sabe? Dios es fiel y justo para perdonar y librarnos de toda maldad. Dice la palabra para la iglesia del Señor: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que usted, donde se encuentre, sabe, Dios a través de su palabra nos dice que estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso en esta tarde, nosotros que somos la iglesia, yo como ministra de la palabra, vengo a declarar esta verdad, que hay oportunidad. Cuando hay reconciliación con Dios, tú puedes tener la salvación de tu alma. Amén. Dios quiere librarte de esa condenación eterna en el lago de fuego. Amados hermanos, Dios es grande y poderoso. Amén. Cree, confía en el Señor. Tú eres esa oveja del Señor. Amén. Oyes la voz del Señor. Tú declara al Señor tus pecados y Dios te va a conocer. Dios te va a perdonar. Y ahora tú le tienes que decir: yo quiero seguirte. Porque no solamente es oír la voz y hacerse conocer por el Señor, sino también seguir al Señor. Y yo les doy vida eterna. Esa es la promesa. Amén. Servirle de hoy día en adelante. Lee la palabra de Dios, tú que te estás arrepintiendo de corazón. Allí está la fuerza. En la palabra de Dios está la fuerza para continuar. Ora, lee la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la protección, la seguridad, incluso para las ovejas más débiles. Aquellas que de repente escuchen y se esfuerzan por obedecerla. Allí está el Señor para darte las fuerzas, para ayudarte. No estás solo, recuerda, no estás solo, amado hermano. Por eso, al inicio, leíamos Romanos 1:17, amén, gloria a Dios, y decía, la parte final: el justo por fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque en el Evangelio, en estas buenas noticias, amén, de parte de Dios, la justicia, el Señor te ha hecho inocente. A través de Jesucristo, delante del Padre, eres inocente. Ahora tú tienes la fe porque es conocido, has creído y tienes confianza. Y para fe, hermano, Dios, mientras
estés en esta tierra te va a ayudar mientras tú le busques con todo tu corazón. El justo por fe vivirá. Amén. El justo, porque nosotros somos justificados delante de Dios. Somos inocentes delante de Dios de todos nuestros pecados, de todo lo que hemos cometido, porque le hemos pedido perdón al Señor. Amados hermanos, Dios los bendiga. No pierda la fe. Amén. No pierda la fe. Que su fe crezca. Amén. Para eso, siga leyendo la palabra. Tiene que crecer en conocimiento. Siga creyendo en esa verdad y confíe. Espere en el Señor. Amén. Espere en el Señor. Por más días malos que puedan pasar, usted créale al Señor. Espere con todo su corazón en la gracia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, en esta tarde les animo. Hay una fe salvadora que usted tiene que transmitir. Amén. A su familia. Que Dios me los bendiga. Dios es tu protector. Él es tu seguridad. Él es tu Señor y tu Salvador. Que Dios los bendiga y bendiga sus hogares. En esta noche quiero orar, aleluya, mi alma te alaba. Padre, bendice al que está escuchando tu palabra. Bendice, Señor, allí donde tus hijos son conscientes de su verdad y están, Señor, siendo confrontados con tu palabra, porque tú, Dios mío, revelas a sus vidas tu palabra. Y Dios amado, alumbras el entendimiento, Señor, de ellos, para que ellos puedan ver, Señor, con la luz de tu palabra, Dios amado, y puedan reconocer delante de ti que son pecadores y puedan arrepentirse, para que tú le puedas dar esa fe salvadora y ellos puedan tener salvación de sus almas, Dios mío, porque tú viniste a esta tierra para dar salvación a esta humanidad, Señor, porque dice tu palabra, Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por dar tu vida en aquella cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tenemos oportunidad y acceso al Padre, a la vida eterna. Señor, todo es un regalo tuyo y eso es por fe, en el cual cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tener. Tú ya hiciste todo, Señor, y te agradecemos con todo nuestro corazón por todos tus favores, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego que bendigas donde se encuentren, Señor. Allí en sus hogares, si ellos se encuentran, Señor, con falta de fe, yo te ruego que les aumentes la fe, Señor. Aleluya, donde estén allí clamando, Señor, en este momento, donde estén allí, Señor, mi Dios, con necesidades diferentes, allí glorifícate, Señor. Pon tu mano poderosa sobre sus vidas. Te ruego, Señor, que bendigas, Señor, con su presencia, esa gracia tuya, ese amor tuyo sobre cada uno de los que están, Señor, confiando en ti. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa.
Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús.